una mujer, primero santa, que es llevada por su ángel guardián al purgatorio. Ella le va a llamar cárceles al purgatorio. Ella le va a llamar así al purgatorio, que tiene diferentes niveles. Ella le va a llamar así como cárceles en niveles. Dice ella que eran más terribles conforme más se iba bajando de niveles. Santa Liduvina oró mucho por un hombre, fue lo que resaltó más, y sus oraciones van a tener fruto. Un hombre que había perdido la fe, que andaba en cosas de pecado, y entonces este hombre, gracias a la intercesión de Santa Liduvina, se convierte, pero no alcanzó a pagar los pecados, no alcanzó a reparar el daño que había hecho con sus pecados. Sí hizo una buena confesión antes de morir, pero no tuvo tiempo suficiente de vida para reparar todo el daño que han hecho las personas que le rodeaban. Y entonces pues muere este hombre. Santa Liduvina empieza a ofrecer sufrimientos por él. Ella sufría unos dolores graves que no le permitían dormir, dolores día y noche, que la dejaban tirada en cama, pero ella aceptaba con resignación estos dolores y los ofrecía por las almas del purgatorio, y los empieza a ofrecer de manera especial por este hombre. Imagínense noches completas en oración, sufrimientos, y de una santa con resignación, por amor a Dios, no, pues le iba a ir bien. Sin embargo, uno podría pensar eso, ¿verdad? Sin embargo, en una ocasión, su ángel de la guarda la lleva al purgatorio, y cuando la lleva al purgatorio, ella le pregunta si todavía ese hombre estaba allí en el purgatorio, y el ángel le respondió que sí, y que estaba sufriendo mucho. Y todavía le pregunta el ángel: ¿quieres ofrecer sacrificios y dolores? Fíjense lo importante de esta expresión del ángel. ¿Quieres ofrecer sacrificios y dolores para que disminuyan los de él? Vean cómo si nosotros soportamos y ofrecemos dolor y sufrimiento por las almas del purgatorio, los sufrimientos de ellas disminuyen. Los sufrimientos de ellas disminuyen. Ella contestó que estaba lista para sufrir cualquier cosa con tal de ayudarle. El ángel la va a llevar a los lugares más profundos del purgatorio. Ella ya había conocido el purgatorio, había conocido el infierno, pero en ese momento ella pues grita con horror y le pregunta a su ángel de la guarda por qué la había llevado al infierno. Y el ángel le contestó que esa parte del purgatorio estaba en los límites con la parte más alta del infierno. La parte más baja del purgatorio está con los límites de la parte más alta del infierno. Y la parte más alta del infierno sobrepasa cualquier capacidad de imaginación humana para pensar en el dolor que ahí se vive. No podemos afirmar que en el purgatorio o en el infierno haya murallas como ella ve, murallas altísimas y muy negras. Lo que pasa es que Dios permite una representación gráfica para que ella tenga una idea de la impresión que sufre el alma cuando va a entrar a ese lugar. Cuando ve solamente las paredes aquellas, pues ya es por demás pensar en una mínima posibilidad de escape de ese lugar. Por otro lado, se podría pensar que pudieran ser auténticas las murallas de piedra, puesto que el Señor nos dice que en el último día va a venir la resurrección de la carne, y entonces el cuerpo y el espíritu, si la persona merece el infierno, el cuerpo que se sacrificó para que éste alcanzara el cielo, el cuerpo también va a gozar al cielo. Pero si el cuerpo se entregó y arrastró al espíritu hacia lo más bajo, entonces el cuerpo también acompañará al espíritu, regresará el espíritu al cuerpo para ir a ese lugar. Por lo tanto, sí podríamos hablar de un lugar físico,
aunque se trata de un cuerpo glorioso. No debemos olvidar esto. Ya no es el mismo cuerpo, es un cuerpo glorioso. Pero podríamos por eso hablar entonces de la posibilidad de estas murallas como ella las ve. Así las vio ella. Con esto ya se da una idea de la sensación de la pérdida de toda esperanza que tienen todos los que caen en estas regiones. Los que despreciaron a Dios en su vida, ignorando las palabras del Señor, cuando alcanzan misericordia, caen a estos lugares. Fíjense, no estamos hablando de pecados graves, no estamos hablando que los más grandes pecadores caen ahí, no. Estamos hablando, según vemos con Santa Ilumina, estamos hablando que los que desprecian a Dios, aunque no sean pecadores, hay gente que no comete pecados graves, pero no va a misa, no se confiesa, no comulga, no ora, desprecia a Dios. Ese desprecio es lo que hace que la persona llegue a estos últimos niveles del purgatorio. Son los que despreciaron a Dios en su vida, ignorando las palabras del Señor. Pero, repito, alcanzan misericordia y entonces tienen que llegar a estos lugares. Una de las características de este lugar es que no saben dónde están. Ese es el primer castigo, ese es el primer sufrimiento de ellos. No saben si es el purgatorio o es el infierno donde están. Y nadie les ha dicho si se van a quedar ahí para siempre o si van a salir. Esa es la primera, ¿sí? Se sienten despreciados, ¿sí? Ni siquiera se les advierte ni se les dijo, tú vas a estar aquí un tiempo, este lugar te pertenece así o para siempre, nada. Ellos ignoraron a Dios y ahora es como se sienten ignorados completamente. No saben dónde están, no saben si es el infierno, no saben si es el purgatorio. Le preguntaban a ella, ¿qué es esto? ¿Es el purgatorio o es el infierno? ¿Qué es? ¿Voy a durar aquí cuánto tiempo? No saben absolutamente nada. No saben absolutamente nada. Y lo peor, repito, no saben ni el tiempo que van a estar ahí, ni saben si van a salir. Y ese terror que experimentan es el comienzo del pago de la deuda del desprecio a Dios, no del pecado, de soberbia, avaricia, lujuria, envidia. No. Este es el desprecio a Dios. Así es como se experimenta y como se empieza a pagar el desprecio a Dios. ¿Cómo? Sintiéndose despreciados por Dios, como si Dios no los quisiera ni ver. Entonces no saben ni qué pasó, no saben qué va a pasar. Cuando ella es puesta enfrente de esta muralla, sin que se hubiera abierto la puerta, los gritos de dolor y desesperación que había ahí, dice la santa, eran tales que ella no quería entrar en ese lugar. Y se lo dijo a su ángel de la guarda, que no quería entrar en ese lugar. Porque decía ella, pararme adelante de esta muralla y escuchar esos gritos, ya estoy aterrorizada, no creo que soporte ver. Imagínense los que no solamente van a tener que soportar ver, sino soportar entrar y soportar quedarse, y quién sabe por cuánto tiempo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Dice ella que eran gritos de dolor, de cadenas que se oían, de gente que era atormentada. Eso era insoportable. Pero su ángel le preguntó si quería conocer dónde estaba este hombre por el que ella estaba haciendo oración. Y ella va a aceptar, ella va a decir que sí quiere verlo y sí quiere saber cómo está este hombre. Aquí uno se pone a pensar lo que se sentirá entrar en esos lugares. Es cuando uno empieza a pensar si vale la pena lo que nosotros estamos viviendo de pecado. La envidia, la lujuria, la crítica, la soberbia. ¿Vale la pena vivir unos cuantos añitos en la tierra eso para luego experimentar esto por años impresionantemente largos? Porque aquí lo que nosotros consideramos aquí minutos, allá se consideran años de sufrimiento, y en realidad son minutos, pero se sienten como años. Imagínense los que van a pasar en el purgatorio
dice esta María Sima, que en su tiempo los que iban al purgatorio por menos tiempo iban por 400 años. Imagínense nada más los que iban por menos. Ahora los que van por más, lo que es ver ese lugar es una fuerza que te va a llevar, que te va a arrastrar hacia este lugar. Pero bueno, como ella acepta es introducida entonces en este lugar donde se encontraba esta alma que ella le interesaba ayudar. Entonces ella ve a un ángel de la guarda recargado sobre una piedra que cerraba un pozo. Y ella preguntó quién era ese ángel, y su ángel le respondió que era el ángel de la guarda de aquel por quien ella estaba rezando. Por el hombre que se encontraba ahí adentro del pozo, le dice el ángel de la guarda, este tiene un purgatorio muy especial. Imagínense, dentro, si pararse en la puerta ya era un impacto brutal. Ahora dentro, y dentro de esa área, en un pozo. Y en un pozo cerrado, por eso es que no saben qué está pasando. Ella decía que era un pozo pequeño, donde era el fuego más alto que él. Entonces, siempre quemándose. Es un fuego, dice uno de los santos, para dar una referencia, que si una gota del fuego del infierno cayera en una ciudad, destruiría una ciudad grande. Estamos hablando de una ciudad grande, hablaríamos de un Tijuana, por ejemplo. Pues una gota es el sufrimiento. Imagínense, no una gota, sino un fuego que sube y baja, porque tiene, dicen, el fuego del purgatorio y el fuego del infierno no es como el fuego de la tierra. El fuego de la tierra está hecho para el servicio del hombre. Si pones en la mano algo, claro que te quema. Pero el fuego del purgatorio y del infierno se dice que es un fuego inteligente, que tiene una función: en el infierno atormentar y en el purgatorio purificar, y hace lo que le corresponde hacer como si supiera cómo hacerlo. Por eso dices como si fuera un fuego inteligente, como si fuera un fuego inteligente. Así de que ella le dice que el ángel le dice, ¿quieres verlo? Y pues ella le dice que sí. Le dice que sí quiere verlo. Entonces el ángel recibe el permiso de Dios, se recorre aquella piedra y el hombre se asoma, agarrando aire en medio de aquel fuego impresionante que estaba. Y sí, lo primero que le pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo él se había convertido, se había confesado? ¿Por qué aquí? ¿Por qué parecía el infierno? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué está pasando? Es uno de los grandes cosas terroríficas, vamos a hablar, que se tienen que vivir, pero esto era por el desprecio a Dios, nada más. Ya había aceptado a Dios, ya había regresado, pero no tuvo el tiempo suficiente para repararse. Ya se había convertido, pero no había tenido el tiempo suficiente. Por eso cuando él empieza a gritarle, ¿dónde estoy? El ángel le pregunta, ¿reconoces esa voz? Sí, sí lo reconozco, pues es él. Y es cuando le dice, ¿quieres verlo? Sí, el ángel lo llama y es cuando él puede salir. Sin una orden, sin un permiso específico, no se puede. Entonces él puede salir y levantar la cabeza por encima del pozo para agarrar aire y preguntar. Ella dice que cuando lo ve es exactamente igual como dicen los niños de Fátima. Saben que la Virgen arde en la tierra y ellos ven el infierno, y dicen ellos, las personas eran como carbones candentes. ¿Saben? Cuando el carbón está todavía en el fuego, está el rojo vivo. Dice que sí se veía la persona como si en lugar de carne fuera metal, y un metal al rojo vivo. Así era su rostro, su desesperación en este hombre. Y él va a pedir ayuda, ¿verdad? Pero el horror de ver la situación de dolor de este hombre la hace pegar un grito a ella de horror, y despierta. Bueno, entra, regresa a su cuerpo, porque no fue un sueño, no fue una pesadilla, fue una experiencia que el Señor le había regalado, y ya le había regalado otras. Había gente en torno a ella, escuchan el grito y van a ver qué es lo que le pasa.
Y ella les platica, les dice ella, las palabras fueron: qué espantosas son las prisiones del purgatorio. Y es cuando uno se pone a pensar, ¿y las del infierno? Si esto es el purgatorio, dice el padre Carlos Cancelado, en el infierno Satanás recorre todos los niveles y lleva la copa de su propio odio y le da a beber a los demonios encargados de atormentar a las almas humanas que se condenaron, para que los atormenten como si él mismo lo estuviera haciendo. Imagínense nada más y sin un descanso, sin un segundo de aire, sin un segundo de sueño, nada absolutamente nada. Por eso ni sabemos lo que estamos haciendo en este mundo. Si nos diéramos cuenta de esto, cambiaría verdaderamente nuestra vida. Ella se explica: yo consentí ser llevada a ese lugar, a mí no me llevaron a la fuerza, dice la santa. Yo consentí ser llevada a ese lugar para ayudar a las almas. Pero dice ella, si lo que me quisieran pagar, y aunque me ofrecieran el universo, yo no regreso a ese lugar por nada del mundo. No importa que me ofrezcan, yo jamás quiero volver a experimentar lo que vi en ese terrible lugar. Ella ofrece lo que había prometido por este hombre, y a este hombre se le concede la gracia de que se le apareciera a ella para agradecerle porque había salido del pozo. Imagínense, de las partes más hondas del purgatorio y en el pozo, y apenas había salido del pozo. ¿Sí? Y ahora había entrado en lo que le llamaban ahí un purgatorio ordinario. Ella va a redoblar esfuerzos, noches completas en oración, sacrificios, ofrecimientos de sus dolores, y después de un tiempo de todo esto, el Señor le concedió saber que por los dolores ofrecidos por ella, ya había terminado este hombre de pagar sus deudas y ya se le habían abierto las puertas del cielo. Se le concedió a ella saber. Hay personas que oran por las almas del purgatorio, y a veces las almas del purgatorio Dios les concede agradecer. Una vez que entran al cielo, pues que la gratitud de ellas es tan grande que de la ayuda, imagínense lo que representa que te ayuden a salir de un pozo de esos, te ayuden a pasar todo el purgatorio y te ayuden a entrar al cielo. Imagínense el bien tan grande que podemos hacer, pues es mayor el que ellas pueden hacer entrando al cielo por nosotros. Es mayor lo que pueden hacer por nosotros cuando entran al cielo, porque en el cielo tampoco tienen sueño, y día y noche piden que también nosotros, si logramos sacar una sola alma, esa alma se la va a pasar pidiendo hasta que entres al cielo por ti. Es como si fuera su única razón ahí estar pidiendo por ti ella entró al cielo, y ella no descansa hasta que entres tú también al cielo. Hay quienes ponen en este lugar como el tercer nivel del purgatorio. Otros místicos lo ponen como el tercer nivel del purgatorio. En este tercer nivel, en este pozo, en este fuego que veíamos, Satanás tiene permiso de atormentar las almas. Tiene permiso de atormentarlas. Todo indica que el Señor, para hacer justicia también a Satanás, es que Satanás llega y dice: yo le hice favores, me debe. ¿Cómo que ya se va? Me debe. Él usó de mi reino, placeres de mi reino, de mis cosas. Entonces Dios le da permiso, cóbrate. Y por eso en el purgatorio puede ir a azotarlos, puede hacer un lugar tremendo. Dice uno de los santos que hay niveles también en esto del ataque de Satanás dentro del purgatorio. Dice que cuando una persona despreció a Dios y se metió así en el mal fuerte, estamos hablando ya de cosas más graves, Satanás incluso incursionar en las cosas de ocultismo, Satanás puede ir a atormentarlo y puede sacarlo y obligarlo a hacer el mal. Eso es un misterio porque se ha visto, pero uno puede venir esto en la Biblia, porque en la Biblia viene lo que ocupamos para salvarnos, y estas son consecuencias de ignorar y despreciar las cosas de Dios. Entonces, cuando ya
purificaron cierta área sin saber cuánto tiempo, sin saber nada. Entonces es como si entraran en una casa. Entonces dicen ellos con ventanas muy grandes y Satanás se asoma, solo tiene permiso de asomarse. Pero dicen que solo verlo es demasiado, demasiado. Se dice que sería el solo ver el odio y el terror de su rostro, en la tierra nos moriríamos. El corazón no soportaría ver ese espectáculo. Pues esto lo ven y lo oyen constantemente. Van purificando eso y luego es como una casa cerrada, pero lo oyen como si fuera allá arriba, dando vueltas, gritando amenazas, pero voy a encontrar la manera de que seas para mí, te voy a arrancar y la vida, y acuérdate con lo que hiciste, por esto que hiciste, por eso solo merecías estar en el infierno. Y hacen un terror y dicen que en ese nivel no lo ven. Solamente lo escuchan por arriba, por los lados y por todos lados de la casa, sin que tenga permiso él de entrar. Pero pues el Señor le permite que se cobre. Es justo, porque Dios hace justicia hasta Satanás. Hasta Satanás Dios es justo con todos. Te debe, te paga. Entonces, cóbrate. Te debe, te paga. Por eso dice que estos últimos niveles están todos estos, los que se metieron a las cosas de ocultismo o solicitaron daños de ocultismo para alguien, van a estos lugares donde, si es que alcanzan misericordia, si se arrepienten, se convierten, si lo reparan el daño, ya se libraron de esto, que si no, pues van a tener que pagar las consecuencias. Esto le fue entonces concedido a la santa por un favor especial de Dios, porque no se puede sacar a un alma que está en ese nivel. Un alma que está en ese nivel no le llegan las oraciones, las misas y las obras propuestas por ellos. Ellos ignoraron a Dios, no le llegan nada de Dios. Hasta que salen de ese nivel, entonces todo lo que se ha hecho oración por esa persona le llega. Es de que si alguien en vida despreció la Santa Misa, aunque ofrezca misa diario, no le llega. Si alguien despreció el rosario, aunque rece el rosario, no le llega. Lo que ellos despreciaron en vida no les llega cuando están en estos niveles. No les llega ningún tipo de ayuda, absolutamente nada. Por eso es una gracia especial que Dios le va a conceder a esta alma, pero por ser santa, ¿verdad? Una gracia muy especial de Dios a alguien que amaba tanto como a esa santa. Porque repito, a estos niveles del purgatorio no llega nada de ayuda, no llega nada de luz, no hay una sola esperanza, no hay nada y ni siquiera saben si es el cielo o el purgatorio. Y ahí deben pasar tiempo en ese lugar sin entender lo que está sucediendo. Una vez pasada esta etapa, todo lo que se haya hecho de oración por esa persona, inmediatamente le llega. Inmediatamente y le ayuda, ya sea pagar o ya sea para el consuelo de la persona que se encuentra allí. En el infierno, la certeza de que jamás se dejará de sufrir es lo que hace que las almas blasfemen. Están congeladas en el mal. Ningún alma quiere salir del infierno para irse al cielo. Solamente quisieran dejar de sufrir, pero no pueden desear ir a Dios. No pueden desear. Cuando un alma cae al infierno, queda congelada en el mal y en el odio. Esa alma, si una alma de nuestro, por eso es que se ha hecho en las oraciones de los miércoles, se hizo el rompimiento con los vínculos de nuestros ancestros que hayan caído al infierno. Porque estos que han caído al infierno van a buscar por todos los medios que todos caigan con ellos, porque odian. Aunque haya sido la madre más cariñosa del mundo en la tierra, una vez cayendo al infierno se acabó. Ahí solamente se puede odiar, ahí a nadie se le permite sentir algo de bondad en el corazón. No es de que ayuden a mis hijos para que no entren aquí, no los va a querer arrastrar y jalar con él para que sufran con ellos. Esta desesperanza es lo que lleva a estas almas a las blasfemias, por eso en el infierno está lleno de blasfemias. En cambio el purgatorio no. En el purgatorio no está lleno de todas estas cosas, de todas estas blasfemias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Sí, el infierno sí, el infierno por la certeza misma de que no se puede, de que nunca van a salir y de que así va a ser su situación eternamente. Pero en el purgatorio ya es otra cosa, ya es otra cosa. En el infierno es insoportable. Hay dos cosas insoportables en el infierno que están por separados y que juntas hacen la tormenta perfecta. El primero es la certeza de que ya nunca se va a regresar al amor de Dios. Eso quedó perdido para siempre. Esa es la primera parte. La segunda es ahora todo con lo que pecaste serás castigado. Entonces, y solo con lo que se pecó. El que pecó con los ojos será castigado en los ojos. El que pecó con la lengua será castigado en la lengua. El que pecó de soberbia será castigado. Depende del pecado. Y solamente en eso es donde pueden ser atormentados. Solamente en eso. Por eso los pecados de lujuria son los más peligrosos porque involucran el cuerpo, involucran la carne. Pero pues esto, ni modo, las cosas del Señor así las ha dispuesto con una sabiduría infinita y con un amor infinito. Es lo mejor que puede encontrar el Señor, y ni modo, el que no alcance la misericordia es porque no la merecía. Así que en el infierno, como dice el padre Carlos Cancelado, los demonios se van a encargar de eso. Se van a encargar de que la persona sufra. En el infierno también hay niveles, y en el infierno reina, muchos piensan que reina Satanás. No, ahí reina Dios. Y el reinado de Dios se manifiesta en que la persona va a caer también, así como hay niveles de ángeles, así van a ir cayendo las personas en los diferentes niveles del purgatorio, del infierno. Entonces, hasta donde es justo que sufras, hasta ahí se le permite al infierno hacerte sufrir, no hay más. Por eso hay diferentes estratos, diferentes lugares, diferentes tipos de sufrimiento, y dependiendo el tipo de pecado es como vas a sufrirlo. Dependiendo de lo que hiciste es lo que se les permite hacerte. Por eso es que todavía podemos decir reina Dios. Que si Satanás reinara y pudiera hacer lo que le diera su gana, hasta el que se hubiera condenado por una misa que no fuera en su vida, lo haría sufrir como si hubiera sido el peor de los psicópatas del mundo. A ver qué le importa y nos quiere hacer sufrir. Por eso la copa que él derrama y hace beber a los demonios tiene la finalidad de lo que le corresponde vivir, llévalo al límite y mantente en el límite de lo que se le puede hacer sufrir al alma. Entonces son dos sufrimientos: la pérdida del amor de Dios para siempre y la parte física ya del cuerpo cuando se va a sufrir según el pecado y la malicia, el grado de malicia que se haya tenido. Después viene, entonces estábamos hablando de los tres niveles esenciales del purgatorio. Cuando se pasa el nivel más bajo, el tercer nivel, algunos místicos ponen el segundo nivel o la segunda etapa del purgatorio, que es donde están las almas que murieron, fíjense, segundo nivel, sin haber superado los pecados veniales. Ya no estamos hablando aquí de mortales, sino sin haber superado los pecados veniales. A estos todavía hay fuego, todavía hay tormentos, todavía hay purificación en este sentido, de la carne, del fuego. En el nivel más bajo, pues todavía Satanás. En el nivel segundo, las almas que no superaron los pecados veniales y que no repararon los daños hechos con los pecados mortales. Ese es el segundo nivel. Sobre todo aquí se pagan los pecados mal confesados o no confesados, los pecados que se maquillan para que no se oiga tan feo, los que se dicen con la esperanza de que el sacerdote no entienda lo que se está diciendo o no comprenda la profundidad hasta donde se llegó en el pecado. Porque el sacerdote te perdona hasta donde entiende él que llegaste.
hasta donde Él entiende que llegaste. Si nosotros no somos claros al expresar el pecado, pues lo que falte lo pagamos nosotros. Lo que sí se confesó, se confiesa y se confesó bien, lo paga Jesús. Lo demás lo tendríamos que pagar. Esta es la segunda etapa del purgatorio, donde están estas almas que, repito, no superaron los pecados veniales y no repararon los pecados mortales y los pecados mortales no confesados. Aquí me detengo entonces un poquito en la confesión, algo que ya se ha dicho, pero que quisiera que quedara aquí. En la confesión recuerden que el pecado merece la muerte. Si la persona se arrepiente y lo confiesa, esos dos elementos juntos, si se arrepiente y lo confiesa, porque si no son los dos, no van. Y los que se arrepiente y lo confiesa, Jesús lo paga en la cruz. Si no te arrepientes o no lo confiesas, entonces lo pagas tú, porque alguien lo va a pagar. Por eso, ¿cuándo hay que confesarse? Antes de que corras el peligro de que se te olvide un pecado. No importa que sea cada semana, antes de que corras el peligro de que se te olvide un pecado, porque entonces ese pecado lo tendrías que pagar tú. Imagínense los que tienen años sin confesarse. Imagínense. ¿Se van a confesar? A lo mejor sí, pero es imposible que se acuerden ya de todo. Porque el que pega se le olvida, pero el que le pega no. Todo lo que hicimos, pues para nosotros ya no sé cuánto lo hicimos, ya pasó, no pasó. Todo está escrito en el libro de la vida, todo está escrito. El tiempo del purgatorio suele ser más largo para los que recibieron más gracias de Dios. Hay gente que ha recibido bendiciones, carismas, dones del Espíritu Santo, y cuando se reciben estos dones, todo don de Dios y todo carisma de Dios es para el servicio de la iglesia. Nunca es para la promoción personal de esa persona, valga la redundancia. Nunca es para el provecho solamente personal, siempre es para bien de la iglesia. Cuando alguien utiliza lo que Dios le ha dado para solamente un provecho personal, queda endeudado con Dios. Y el tiempo del purgatorio suele ser más largo para estos que para los que no recibieron ningún tipo de gracia de estas, los que no recibieron tantos carismas ni tantos dones del Señor. ¿Sí? Es el purgatorio más largo que los que solamente cometieron pecados graves. Y luego viene el tercer nivel, último nivel, el más alto, en la tercera etapa, de que prácticamente nadie se escapa. Es muy difícil. En este nivel caen los que murieron resignados a la voluntad de Dios, pero no vivieron con el deseo auténtico de estar con Él. Basta con que no hayas deseado estar con Dios en la vida. Si tú deseaste más estar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, pues eso es lo que deseaste. Y por eso es tan difícil que alguien no pase. Aquí no estamos hablando de pecados. Estamos hablando de amor desordenado. Amor fuera de orden. Porque puede ser tu esposo, tu esposa, pero también puede ser el carro, puede ser el perro. Lo que hayas amado más que a Dios. Lo que tú hayas preferido por encima de Dios. A lo mejor alguien dice, no, pues yo, dice el doctor que se va a morir. Y la persona se resigna, bueno, pues si me voy a morir, me voy a morir. Yo sé que la misericordia de Dios es muy grande, pero pues si me dijeran que si me quiero quedar hoy, yo me quedo. Con eso, ya. Y está resignado, acepta la voluntad de Dios, cualquiera que sea, pero no quiere estar con Dios. No tiene el deseo de estar con Dios, porque en la tierra eso es lo que debemos de trabajar. El deseo de estar con Dios, el deseo auténtico de estar con Dios. Aquí entran incluso las personas más piadosas, las personas que rezan mucho, todas esas personas que nosotros vemos que están muy cerca de Dios, pero tuvieron miedo de Dios, tuvieron miedo del juicio de Dios. Hay personas que sí se acercan a Dios, pero tienen miedo de pensar en sus pecados o en los errores del pasado, tienen miedo de ir al juicio de Dios.
Aquí en este lugar es donde entran las personas que cumplieron con sus obligaciones para con Dios, pero le tuvieron miedo al infierno y no amor a Dios. Y por eso es que cumplieron. Aquí es donde van los que van a misa todos los domingos, pero no por deseo de ir a Dios, de irse al cielo, sino solo para evitar el infierno. Cumplieron, no cometieron pecados graves, pero no amas a Dios y no puedes entrar al cielo si no amas a Dios. No es tu lugar el cielo si no amas a Dios. En este nivel, las almas entonces ya no son purificadas con fuego. Aquí ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no están pagando pecados. En este nivel ya no están pagando pecados. Aquí este nivel es para crecer en el deseo de Dios, para crecer en el amor a Dios. Y son purificadas con el dolor de no poder ver ni abrazar a Dios. Es una sed espiritual espantosa e insaciable. Jamás un ser humano en la tierra va a poder experimentar eso sin morir. No va a poder experimentar eso sin morir. Pero aquí ya no hay fuego, aquí ya no están pagando pecados porque eso ya se pagaron o en el tercer nivel o en el segundo nivel. Ahora aquí se va a crecer en el amor. Es un estado de gracia en este lugar donde se va a crecer en el amor a Dios. Va a ir creciendo el deseo de Dios. Es donde crece la gratitud. La persona toma conciencia de lo que se ha librado, tanto del purgatorio como del infierno. Toma conciencia de que merecía por un solo pecado, merecía haberse ido al infierno y está ahora cerca del cielo. Entonces la gratitud empieza a crecer en el alma, empieza a crecer y ellos solamente pueden ser calmados viendo a Dios. A este nivel, la Virgen visita, cuando ella visita este nivel, todas tienen un momento de paz. Todas las almas de ese lugar tienen un momento de paz. Pero solo cuando es la Santísima Virgen quien visita este lugar. Dicen que el amor que empieza a surgir en el corazón de todos estos es tan fuerte que se lanzan hacia Dios. Se lanzan, pero cuando se lanzan hacia Dios se dan cuenta que todavía no están listos, no están preparados y voluntariamente regresan al lugar donde les corresponde. Dicen los místicos que cuando un alma va a ir al purgatorio, es como cuando los niños en la escuela les dicen, fórmense por estaturas, y cada uno se va midiendo, y dice, aquí estoy, aquí es donde me toca a mí. El alma cuando muere sabe cuál es el mejor lugar del purgatorio para empezar a pagar lo que debe. Así de que sabe dónde le corresponde y voluntariamente entran en ese lugar. Entonces por eso el amor, cuando ya están más cerca de la puerta, el amor les hace como salir, se lanzan a buscar a Dios, pero cuando ven que les falta todavía, al ver todo el amor que todavía no tienen, a pesar de que ya están muriendo de ganas de ir con Dios, todo esto que les falta de purificar, regresan a donde les corresponde. Aquí el consuelo de que han de salir es muy grande. El dolor aquí ya, aunque sería insoportable para nosotros aquí en la tierra, pero ya tiene la característica de que saben que van a salir y saben cuánto tiempo les falta para salir. Aquí ya saben si son años, si son meses, si son días, si son horas, ya saben cuánto tiempo les falta para salir. Algunos se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo explicarme? No hay una palabra, déjenme ver si lo pongo como lo puse yo aquí. ¿Por qué de pronto se olvidan de orar? Ya dice a veces uno se propone, voy a rezar por mi abuela, y se va sonando. Ay, pero yo dije que iba a orar por mi abuela. Y voy a orar por esta persona que yo la quería tanto, y de repente se va el domingo, voy a buscar la misa, se va el domingo, y voy a decir, amiga, pero ¿cómo es que no me acordé? ¿Cómo es que no? Esto
también forma parte de la purificación de esas personas. También forma parte de la purificación el ser olvidados en el purgatorio, porque el que no amó a Dios de alguna manera se olvidó de él. El que no amó a Dios de alguna manera se olvidó de él. Entonces imagínense estas almas, pobres almas, las que están más cerca en la tercera etapa, las que saben que les faltan unos meses o unos años para salir, y dicen, 3 misas que ofrezcas por mí y con eso salgo. Y se olvida por un mes. Imagínense lo que se ha de sentir eso. Imagínense, no es venganza, es justicia. No es venganza, es justicia. Ahora se dan cuenta lo que valía todo lo que despreciaron. Ahora se dan cuenta lo que valía todo lo que despreciaron. Así de que ahí se sienten olvidadas estas almas en medio de terribles dolores, ya no de fuego, sino de deseo de Dios. Imagínense que ustedes tengan la posibilidad de sacarlos en un mes cuando a ellos les faltan años y pereza espiritual, indiferencia espiritual, y se queden ahí, tengan que pasar todo ese tiempo. Es algo verdaderamente terrible. Pero Dios así lo permite, porque llega un alma con Santa Liduvina para pedirle ayuda, y Santa Liduvina le dice que sí, y de repente pues se le olvida, y cuando viene le dice, ay, perdóname, se me olvidó. No te preocupes, el Señor así lo permitió. El Señor así lo quiso y forma parte de lo que yo tengo que pagar, de la purificación que ahora necesitaba. Un alma del purgatorio que deje sus sufrimientos y vea a Dios gracias a nuestras oraciones, una vez en el cielo, ella podrá entonces ayudarnos más de lo que nosotros les ayudamos a ellas. Los que están en el cielo no les pueden ayudar a las almas del purgatorio. Solo les podemos ayudar los que estamos en la tierra. Nosotros podemos ayudarles a salir. Los que están en el cielo ya no, porque ellos ya no pueden hacer méritos. Ellos ya están donde van a gozar para siempre, pero ya no pueden hacer méritos. Nosotros sí tenemos méritos mientras estamos vivos. Por eso nosotros somos los que podemos ayudar a las almas del purgatorio. Y cuando ayudamos a una y entra al cielo, se convierte en nuestro mayor intercesor en la tierra. Y no es cualquier cosa salir de la cárcel del purgatorio para ver a Dios cara a cara y experimentar su amor. No es cualquier cosa. Imagínense la gratitud que se genera, que facilites a un alma que se deshace de deseos de ver a Dios, le facilites el camino y adelantes lo mínimo que fuera, 1 hora, media hora que tú le adelantaras, es muchísimo para un alma del purgatorio. Dice esta santa que en cada fiesta mariana, Santa Liduvina dice que la Virgen entra en esta última, en la primera etapa del purgatorio, en la más alta, no entra en las otras, porque no puede llevarles consuelo. No puede llevar todavía consuelo a las otras 2 etapas del purgatorio. Por eso entra solamente a la última o a la primera etapa, a la que ya están por salir del purgatorio. Y dice que en cada fiesta mariana llega y se lleva puños de almas que no les correspondía salir, pero es el regalo que Dios le hace. Y cuando llega, los que usan el escapulario de la Virgen del Carmen, que lo traen puesto, que hacen sus ayunos los sábados, que hacen su adoración al Santísimo por la Virgen 1 hora, que se ofrecen la Santa Misa por lo que ella quiera, los que cumplen con sus obligaciones, sus ayunos y todo, la Virgen dice uno de los místicos, dice, el día primero, el sábado primero del mes, la Virgen agarra un escapulario enorme y lo arroja a esta etapa del purgatorio. Y todos los que fueron fieles a ella a través del purgatorio se agarran y ella jala el escapulario. Dice, son tantas las almas que quiere sacar, dice que se arquea hacia atrás para poder sacar a todas, porque son muchas las que se pegan,
No todas pueden. Las que no les corresponde y Dios no permite, se resbalan. Las que Dios le regala a la Virgen permanecen y sacan muchísimas almas del purgatorio. Eso es una promesa. A los que sean fieles en el escapulario y la devoción a la Virgen del Carmen, el primer sábado del mes después de que se mueran, el primer sábado del mes son sacados del purgatorio por la Virgen. Si están en este nivel. El otro hay que pagar. Es justo y hay que pagar allá. Pero esto sucede en cada fiesta mariana. En cada fiesta mariana. Dicen las almas del purgatorio entonces que cuando ella llega a este nivel, todas reciben un momento de paz, pero solamente ella. A veces llega San Miguel, a veces llegan ángeles para traer y decir, a veces, pero con nadie reciben consuelo, solamente con la Santísima Virgen ellos. No debemos entonces olvidar, según estas experiencias, que el purgatorio es un lugar de misericordia, es un lugar de bondad. No es solamente un lugar de castigo. El sufrimiento es lo que resalta porque es lo que nos impacta. Lo que no se ve es que eso va a ser temporal para que esa alma pueda entrar al cielo. Entonces el purgatorio es un lugar propio de bondad y de misericordia de Dios. Por crueles que sean los sufrimientos que nosotros sepamos que hay en este lugar, con agradecimiento infinito, las almas aceptan el purgatorio. Con un agradecimiento infinito, porque un solo pecado, uno solo, nos lleva al infierno. El alma en el juicio es consciente de todo lo que le falló a Dios, es consciente que merece el infierno, y cuando Dios le concede la gracia de la misericordia para que esta persona le ofrece el purgatorio, lo abraza. No importa que sea el último lugar, pero es ya cuando llegan a este último lugar, es cuando ya no tienen conciencia de dónde están ni qué es lo que está pasando. Por lo tanto, no podemos decir que en el infierno o que en el purgatorio Dios fuera demasiado severo. No, todo está medido y pesado. Según en el infierno, según lo que mereces. Y en el purgatorio, según lo que necesitas para entrar al cielo. Entonces no hay severidad, hay justicia nada más, no hay severidad, no hay crueldad con las almas. No es de que cómo es posible que Dios, es que es eso, si llegara tu hijo, si salieras tú a algún lugar varios días y cuando llegaras tu hijo se cayó, se raspó, se le hizo una llaga, nadie le ayudó, la llaga ya está pudriéndose, ya tiene pus, pues tienes que quitarle y arrancarle todo eso, tienes que lavarle la herida, y la misericordia es eso, arrancarle la costra, lavarle la herida, ponerle medicamento, y eso va a ser un dolor tremendo para el niño, pero esa es la misericordia. El decir, no, yo no quiero que sufra, el mismo déjalo que se muera. Entonces también Dios, aquí no podemos hablar nunca que Dios sea severo o cruel con las almas. En esta área, ya en la última área del purgatorio, ya no hay gritos como en las otras dos áreas del purgatorio. En esta ya no hay gritos, solamente hay cantos en los que se expresa cuán bueno es Dios. Ahí ya no hay gritos sino cantos. Solo les duele, expresan el dolor de no haberlo conocido antes y de no estar ya con Él. Es el único dolor que hay ahí. Pero es un dolor que purifica, es un dolor que va haciendo crecer en el amor a la persona. Por eso, en esta etapa, todas las almas que están ahí están sumamente agradecidas de estar allí. ¿Sí? Regularmente están ahí los que nunca se preguntaron si la manera de vivir que llevaban le agradaba a Dios o no. Solo se preocuparon de ser felices ellos. No se preocuparon si Dios era o no era, no les importó. Entonces aquí es claro cuántas gracias en este nivel, ya queda muy claro cuántas gracias se desperdiciaron. Aquí es donde la persona sabe qué lugar le hubiera tocado en el cielo y qué lugar va a tener que llegar. ¿Sí? El lugar que Dios le preparó no va a poder llegar porque no hizo lo que tenía que hacer. Son conscientes, pero van a poder ver a Dios. Y el hambre que tienen, la sed que tienen,
es de ver a Dios. Dependiendo del lugar del cielo que tengas, es lo que vas a poder tú disfrutar de Dios. Es como si nos paráramos, por ejemplo, en las cataratas de Niágara. No sé si hayan ido, son espectaculares esas cataratas. Y cuando uno se pone en ciertos lugares y puedes contemplar aquellas toneladas de agua, es un espectáculo impresionante esa caída de agua, o cuando se congela todo aquello. Pongan en ese lugar a una persona media ciega. Es precioso, pero no ve nada. No disfruta más que lo que puede ver, lo más inmediato. Es igual en el cielo. En el cielo todos vamos a estar en el mismo cielo, pero no van a disfrutar igual. Se va a disfrutar en la medida, no del purgatorio que pasaste, sino en la medida de lo que hiciste en la tierra. Así de que, pues tenemos que trabajar. Acuérdense, se ha dicho tantas veces, ¿no? La gente construye una casa muy bonita donde va a vivir 50 o 100 años y no construye nada en el cielo donde se va a pasar toda la eternidad. Es una de las cosas, que es de las torpezas grandes que hemos cometido. Por eso el ejemplo que siempre se pone de aquella viejita, ¿no? Y que vamos a poner porque vale la pena. De aquella viejita que pues iba a misa y todo, se confesaba y toda la cosa, pero un poquito así ajena a Dios, ¿verdad? Pero cumplía con Dios. Entonces, se muere, se va al purgatorio, termina sus etapas del purgatorio y va al cielo. Y entonces Dios les recibe y les dice a los ángeles: llévenles a todos estos al lugar donde van a disfrutar toda la eternidad del cielo. Y entonces todos dicen los ángeles: vénganse para acá, y todos empiezan a caminar hacia ese lugar y entran a una ciudad, dicen estos, todo de oro, casas de oro amplísimas, con todas las cosas que se pueden imaginar, bellísimo el lugar. Y se ve a la viejita que ella se emociona, y los ángeles: tu casa es esta, tu casa es para allá, tu casa es para allá. Y la viejita: ¿cuál es mi casa? Y los ángeles: tú te esperas por allí. Terminan de repartir y siguen caminando y salen de la ciudad de oro y van a una de plata. Más chiquitas las casas, ya no tenían tantas cosas, pero bien arregladas, muy bonitas. Y la viejita ve y dice: pues bueno, ya no de oro, pero pues no están tan mal estas casas. Y los ángeles: tu casa es para allá, tu casa es la de la esquina, tu casa aquella. Y la viejita: ¿cuál es mi casa? Tú te esperas por allí. Terminan de repartir ahí, síganme, y salen caminando otra vez todos, ¿no? Y salen de ahí y entran a otra ciudad de piedra. Bonitas las casas, pero más pegaditas, menos privacidad, pues ya no tenía toda aquella, pues la viejita de que pues ya no le gusta, ¿no? Y los ángeles: tu casa para allá, tu casa para allá. Y ella: bueno, pues dime cuál es mi casa. Tú te esperas poquito. Dejan de repartir ahí, síganme, y salen los que quedaban, se van a un lugar, terracería, ya las casas estaban hechas con palitos, con bolsas de Calimax, con cartones, y entonces empiezan, y la viejita queda con los ojos abiertos, y le dice el ángel: esa es tu casa. Y ella dice: no, a mí me llevas con el jefe ahorita. No, ¿cómo le das a que es una casa de oro y a mí me estás dando esta cochinada? Y la que dice: no, es que no entiendes. Nosotros somos arquitectos. Construimos la casa con el material que ustedes mandan. Esto mandaste, esta es tu casa. ¿Sí? Hay algunos que tienen aquí una casa muy bonita, una de cartón por ahí arriba, a toda la eternidad. Pero bueno. Por eso en esa etapa del purgatorio es claro ya para la persona todo lo que desperdició de gracias, todo lo que no valoró, todos los actos de amor para nosotros, todo eso, y ahora sabe que eso debe ser reparado. ¿Cómo? ¿Con fuego? No. Lo que se paga con fuego es el pecado. Lo que se repara, las faltas de amor, es sintiendo amor. ¿Sí? Si una persona deja de comulgar una semana, 2 semanas, dejó a Jesús en el sagrario. Acuérdense que Jesús está en el cielo, está a un lado de su Padre Celestial, rodeado de los ángeles con los cantos del cielo, y deja todo el llamado del sacerdote de la parroquia donde tú perteneces o de la iglesia donde tú vas. Deja todo y viene a la hostia consagrada
¿Para qué? Para darse en comunión. Pero como la persona no alcanzó a confesarse, no le importó llegar a tiempo, no le importó esto, entonces el sacerdote agarra a ese Jesús que bajó del cielo y le dio todo y lo encierra en una casa oscura, sola, que no lo ama, que no sabe que está ahí, que no le importa y que no le agradece. Eso alguien lo va a pagar. Por eso se supone que los sacerdotes debemos de tener solamente unas cuantas formas consagradas en el sagrario. Esas están ahí no porque alguien las haya despreciado, esas están ahí por si alguien está en peligro de muerte, llevarle la comunión, llevarle el viático. Para eso están ahí. Pero aquel Jesús que bajó por amor a ti, domingo que no comulgas, domingo que lo dejas encerrado, alguien lo va a pagar. Alguien lo va a pagar. Ese es el gran problema de no valorar nosotros lo que estamos perdiendo. No se está valorando. Está la familia completa viendo la televisión y de repente llega un hijo corriendo, mamá, papá, me robaron el carro. Uy, se levantan todos. El papá empieza a hablarle a los amigos, la señora le habla a la policía, reportan el robo, la abuelita es a la que le toca llorar, siempre está chiquiquille, y ahí todo se mueve inmediatamente, una recompensa, que todo se mueve. O llega corriendo el hijo, se me perdió la visa, otra vez se levantan corriendo y el papá, ¿cómo tenemos que buscar? Y un periódico y el que le encuentre una recompensa y la señora va a avisar a la policía, la abuelita llorar, que es lo que le toca a las abuelitas, y de repente van todos a misa y la mamá le pregunta a su hijo, ¿vas a comulgar? No, perdí la gracia. Ay, grita, la abuela no llora, no pasa nada. Ahorita. ¿Con usted ya? Entonces sí. Ahí sí se llora y ahí sí se grita. Ahorita no. Ahorita pareciera que Jesús está calladito, que no hace nada. Pero a la gente se le olvida que tiene padre. A la gente se le olvida que tiene padre y que bajó para esto. Cuando estoy en la celebración al final, después de comulgar, ya ven que el sacerdote purifica, no limpia porque no se ensucia, nada puede quedar sucio con la sangre de Cristo, por eso se purifica la presencia del Señor ahí. Pero cuando veo el cáliz y queda de la sangre de Cristo, esa sangre que queda allí es la sangre que no recibieron los que no comulgaron. Por lo que ustedes quieran y manden. Porque están en amaciato, porque no alcanzaron a confesarse, porque se acaban de pelear, porque todavía no quieren perdonar a su viejo, lo que quieran, pero ahí está la sangre que no se bebió. Es una sangre divina derramada a punta de clavos y de latigazos y despreciada. Es impresionante. Alguien tiene que pagar eso. Alguien va a pagar eso. Por eso las crueldades que padecieran en el purgatorio. Pero ningún sufrimiento del purgatorio se parece ni un poco a lo que tú y yo hacemos sentir a Jesús cuando lo dejamos abandonado en el sagrario. Ningún sufrimiento de eso se parece. Porque el amor que nos tiene es tan grande que no podríamos ni imaginarnos nosotros. Ni imaginarnos. Cuando salen entonces de la peor etapa del purgatorio, que recuerden que es la indiferencia de las cosas de Dios, ahora sí, todo lo que despreciaron lo ocupan. Todo lo que despreciaron. Por eso, hagan de cuenta, la persona murió y dejó de ir, no vamos a decir 1000 veces a misa, no, mis hijos, 2 veces que hubieran faltado el domingo a misa, una vez. Una vez no tienen una idea una vez es la tercera etapa del purgatorio. Una misa es la tercera etapa. No necesitas 1000 misas de domingo que falles. Una es la tercera etapa. ¿Por qué? Porque esa una es un desprecio al Hijo de Dios que bajó al altar por amor a ti. Y si despreciaste al Hijo de Dios que bajó al altar por amor a ti y te mueres, ¿cómo te metes a la casa de su Padre? Y el desprecio. No importa que no hayas cometido ningún pecado, fue falta de amor, tercera etapa del purgatorio.
Tercera etapa, tal vez de la tercera etapa la persona brinque a la primera etapa, tal vez no pase por la segunda etapa. Si pagó, si confesó los pecados y reparó los pecados que hizo, ya no pasaría por la segunda etapa, pero de la tercera brincaría a la primera etapa. Brincarían a la primera etapa. Imagínense cuántos no iremos a parar en este lugar. Por eso repito, la primera, difícilmente alguien se puede salvar de esa primera etapa. Porque para salvarse de esa primera etapa necesitas casi que morirte de deseos de estar ya con Dios. Como dice San Pablo, si por mí fuera, yo ya me iba con Él. Pero si todavía le sirvo de algo en este mundo, me quedo para hacer lo que Él quiere que yo haga por amor a Él. Pero por mí, si yo ya me iría. Para mí la muerte es una ganancia. Si alguien te va a matar, por favor, te pago. Y nosotros le tenemos un miedo a la muerte. Imagínense cuántos ahorita de Oaxaca y del DF ya están en la tercera etapa del purgatorio y se iban a casar dentro de un año, iban a dejar el pecado dentro de un mes. Se acabó. Ya están en la tercera etapa, si es que lo alcanzaron. Algunos ni siquiera se van porque saben que llegando al juicio es infierno y se aferran y se quedan y andan errantes en este mundo. Bueno, pues ya sabrán esto, y por eso es que no se llegan las oraciones. De todo lo que despreciamos, no van a llegar las oraciones. Sin embargo, si ustedes despreciaron la misa, en la segunda etapa del purgatorio, si alguien ofrece una misa, paga la misa a la que tú no fuiste, pero no es una misa por misa, porque cuando se ofrece por un vivo, una misa tiene más valor que cuando se ofrece por un difunto. Entonces es mucho más lo que se tiene que ofrecer cuando se trata de un difunto para poder alcanzarles consuelo. Entonces, si la persona que va a deber se echó una deuda, se hizo loco y no pagó, ese dinero lo debe. Si después de muerto alguien va y paga, se termina la deuda y eso ya no lo tiene que pagar. Pero si nadie paga, pues alguien tiene que pagar. Alguien sufrió por eso. Por eso cuando salen de allí, de la tercera etapa, entran a un juego que les hace pagar los pecados. Cuando pasan a la última etapa en la que ya son conscientes de todo el dolor que han de padecer, ya son conscientes que todo lo que han pasado y lo que falta es nada en comparación del gozo que van a vivir en el cielo por toda la eternidad, hasta que hayan superado el purgatorio. Una vez superado el purgatorio, es nada. Es que el purgatorio, por muy cruel que parezca y se vea, es nada en comparación de lo que se va a recibir en el cielo. Es nada. Aunque les tocara como dicen algunos, yo con que entre en el cielo y cierren la puerta detrás de mí y me queden en la puerta, yo ya con eso la hago. Significa, Dios no me importa. A mí llegar con Él no me interesa. Lo que no quiero es ir al infierno. Eso es lo que lo manda al infierno. ¿Qué? Tercera etapa. Derechito. Aunque no haya pecado. Aguas con esto. Pero ya aquí se goza la certeza en esta última etapa de que solo sufren para purificar el no haber dado suficiente atención a Dios, suficiente atención. Y no es la que tú piensas que es suficiente, sino lo que Dios diga que es suficiente o no. A lo mejor alguien dice, pero yo iba a misa todos los domingos, y yo digo, sí, pero no fue suficiente. Es que tiene que ser suficiente para Dios, no para ti. Tienes que preguntarle a Dios qué quiere de ti, qué espera de ti, no qué es lo que tú quieres darle, qué quiere Él que tú le des, qué es lo que Dios espera de ti. Entonces, en esta etapa es donde ya la persona ya no está pagando pecados, ahora está purificando y sabe lo que está purificando y sabe lo que le falta de purificar todavía por no haber dado suficiente atención a Dios, por haber vivido una falsa religiosidad, porque muchas personas sí van, sí se acercan y son buenos para fingir que son buenos. Candil de la calle y oscuridad de la casa.
es cuando los hijos aborrecen a su padre y a su madre y a Dios con ellos. Alguien va a pagar eso. Alguien va a pagar eso. Hay falta de religiosidad. Hay gente que, por eso les decía, 3 cosas nos van a asombrar cuando lleguemos al cielo. 3 cosas. La primera, que gente que tú pensabas que iba a llegar y no llegó. Segunda, gente que pensaste que nunca iba a llegar y ahí está. Y la tercera y más grande cosa que nos va a asombrar, estar ahí nosotros. Después de tener, es que después de que se vea cómo se paga en el purgatorio, pero con la esperanza de salir. Si el infierno tuviera la esperanza de que después de miles y miles y miles y miles de años fueran a salir, el infierno sería tolerable. Porque un día vas a salir, como quiera, aguantas, un día vas a salir. El problema del infierno es eso. Y luego dice el padre Carlos Cancelado, y en todo el momento, jamás dejan de escuchar una voz que les dice, una voz que les está diciendo, y tan fácil que hubiera sido salvarte. Y tan fácil que hubiera sido salvarte. ¿Sí? Claro. No es como aquel señor que va con un padre y le dice, padre, es que yo creo que me estoy volviendo loco o estoy endemoniado porque hay una voz que todos los días me está hablando, me está diciendo lo que tengo que hacer y no se calla y está aquí encima de esta voz y yo no sé, ¿estaré endemoniado, padre? No, hijo, estás casado. Eso no pasa en el purgatorio. Eso no pasa en el purgatorio. Aquí en el purgatorio entonces está la certeza de que se sufre para purificar todo esto y toda falsa religiosidad, pero sufren para ser felices. Sufren por un tiempo y esto ya es soportable aunque fuera una parte del infierno. Acuérdense que la tercera etapa, lo peor de la tercera etapa es no saber si estás en el purgatorio o en el infierno. No saber si te vas a quedar ahí para siempre o si un día vas a salir. Ese es el tormento psicológico. Porque hay un tormento psicológico, hay un tormento físico y hay un tormento espiritual. Hay diferentes tipos de tormento y la gente va a pagar de acuerdo a lo que hizo y de acuerdo a lo que no se arrepintió, de acuerdo a lo que no haya pagado. Todas estas almas entonces ya en esta última etapa están agradecidas por la oportunidad que se les brinda de purificarse para entrar al cielo y mirar a Dios. En el purgatorio todo sufrimiento se convierte en esperanza de ver a Dios. Tanto así que si una persona, fíjense, de la tercera etapa que estuviera en el pozo, como veíamos al principio, si se le hiciera ver, si se le permitiera ver, tú ya fuiste al juicio, en el juicio se te mostró tu realidad, pero por intercesión de alguien tú alcanzaste misericordia y estás aquí. Y si le dijeran a alguien, ¿aceptaría regresar a la tierra? Ni uno regresa. Porque regresar a la tierra es exponerte a perder el purgatorio y por lo tanto la posibilidad del cielo. Nadie regresaría ni de la tercera etapa. Nadie regresaría. No, ya es que ya pasé la prueba, ya no haces de pasar todo esto, el sufrimiento y voy al cielo, y si me voy allá y se me olvida, y si pienso que fue un sueño, y si me porto peor, y si no soporto lo que sigue, no, ¿para qué arriesgar el perder la oportunidad del cielo? Se quedan aunque fuera la tercera etapa. Claro que en ese momento volverían a perder toda conciencia de dónde estoy, por qué estoy aquí, es el cielo, es el infierno, qué está pasando. Ahí se tendría que regresar todo. Pero, repito, por eso en el purgatorio todo sufrimiento se convierte en la esperanza de ver a Dios. Bueno, no sé si decirles buenas noches o ojalá que duerman. No sé si hay alguna pregunta rapidito para esto, porque a ver. ¿Cómo se pueden reparar los pecados? ¿Cómo se pueden reparar los pecados? Es que cada pecado es diferente.
Depende de qué pecado se cometió. En primer lugar, necesitas alcanzar el perdón de la persona que haya salido perjudicada con tus pecados. Necesitas que la persona te perdone. Acuérdense el ejemplo que sirve mucho, por eso lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Y se opone? ¿Vale? ¿Y si se opone la persona? Es que, por eso, el ejemplo les va a ayudar a entender todo eso. Y si se opone la persona, les platicaba yo de que el señor de la iglesia, la familia muy de la iglesia, se enoja con la vieja, se grita y le da un cachetadón que le tumba un diente. Se sale él a la calle y en la calle se encuentra con sus amigos de la iglesia, lo hacen entender y dice, sí es cierto, yo la regué, cometí algo malo, va con un sacerdote, se arrepiente, pide, se confiesa y le dice, padre, yo me excedí con mi mujer y me di un cachetadón que le rompí un diente. Y el sacerdote levanta la mano y le dice, yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya quedó perdonado por Dios, ya no se va al infierno por lo que hizo, pero lo tiene que pagar en el purgatorio. Si se muere no se va al cielo, está perdonado del infierno. Nosotros les perdonamos el que se tenga que ir al infierno por lo que hicieron, pero ahora este tiene que ir con su vieja y decirle a su vieja, perdóname por lo que hice. Y si su vieja le dice, nunca perdone, no le queda perdonado por ella. Sí sigue perdonado por Dios, pero no está perdonado por ella, va a pagarle a ella. Claro que ella va a ir a pagar con él y no haberle perdonado, pero ahorita le tiene que pagar a ella. Si ella le dice, si te perdono, le pone un diente de oro, le tiene que poner diente de oro, y no lo ofendida. Y si le pone un diente que no es de oro, lo que le falte de oro lo paga, porque el compromiso era de oro. Si le pone el diente de oro y le dice a su vieja, esta te ves mejor, vieja, ¿me perdonas? Ya ella con su diente de oro, sí te perdono. Pues entonces ahora dile a Dios que aquí no pasó nada. Y voltea a decir al Señor, aquí no pasó nada. Se fue. Prepara el 30 años. Otra pregunta. En un mes mataron a un muchacho de 20 años. En tu casa nunca su mamá nunca les enseñó el amor a Dios, llevarlo a el muchacho, nomás lo bautizaron, hizo la primera comunión, la confirmación. Nosotros estamos ofreciendo las Santa Misa por él, la Eucaristía le sirve, le ayuda y lo está haciendo. Según lo que escuchaste ahorita, lo que les expresó, si lo que pueden ustedes y deben hacer es ofrecerle a Dios lo que Él haya quedado de ver, a fin de que alcance misericordia, tendrá que ir a pagar todo al purgatorio, pero alcanzaría misericordia. Es lo que se puede hacer, pero que ahorita les alcanzara, no porque todo lo despreció. Pero su mamá no le enseñó, pero una vez que tuvo uso de razón, una vez que fue mayor de edad, ya. Si un niño viene de 7 años y me dice, no fui a misa el domingo, y le pregunto, ¿por qué? Porque mi mamá me dijo que no iba a ir y no me dejó ir solo. No es pecado tuyo, porque ahorita 7 años tienes obligación de obedecer. Pero una vez que ese muchacho se va solo a la escuela, ya no me salgas con cosas de no me dejó mi mamá, tú te puedes ir solo. Por lo tanto, yo eres responsable si no vas. Nadie me inculcó las cosas de Dios. Cuando tuviste uso de razón, hay gracias, hay invitaciones, vamos a misa, te invito a un retiro, te invito a esto. Son los momentos de gracia. En el juicio los van a ver, eso es lo que lo atormenta a la persona, todo lo que desperdicie. Vale, dos preguntas también. A ver. A una persona que está viva y que te manda a decir misas, pero no las valora, ¿cómo se le aplica en el momento que la persona... Dios encontrará eso. Ustedes ahí no se preocupen. Dios sabe cuándo y Dios sabe cómo. Esas misas pueden ser aplicadas a través de una gracia extraordinaria o a través de un accidente. Porque cuando Dios nos pone en la orillita cerca de la muerte, todos regresamos a Dios y calmaditos. Ya nomás ves la punta a un ladito y ay, Dios mío, todos van a misa, les sale fervor para rezar el rosario. Dios puede utilizarlo de muchas maneras. Todos oren nada más, Dios sabrá. Y la otra es cuando morimos por imprudencia o un accidente antes de lo que debemos de morir,
nuestro ángel de la guarda nos abandona en ese momento, ya nos pueden dar. Sí. Jamás el ángel de la guarda te va a abandonar. Es más cercano y es mejor que cualquier amigo y más cercano que cualquier esposo o cualquier esposa. El ángel de la guarda te va a acompañar siempre, va a estar, es más, aquí por eso fue en el purgatorio, estaba en la piedra. Estaba ahí en la piedra. El ángel de la guarda solo nos abandona cuando el alma se condena, se retira. No le permite a Dios que sufra, en ese momento hay un dolor, pero como se va a quedar con Dios, es como cuando está de visita a los primos, te la pasaste súper, pero ya se van, sí, pero te quedas con tu familia. Entonces, se puede. A ver. Padre, yo le pregunté, mi esposa dijo, mi esposa es oración, pero dice que voy a confesar y que voy a comulgar, y una vez comulgó sin confesar, ¿qué padre, qué pasa? Esa que cuando hay un pecado, si no hay pecado se puede comulgar hasta un año. Si no hay ni un solo pecado mortal, se puede comulgar hasta un año sin confesarse y que sea pecado. Después de un año ya no. Aunque no haya pecado, ya no. Y padre, mi hijo desde chico no se bautizó, pero lo mandaba al catecismo y nunca quiso ir. Y ahorita puede agarrar y le digo, y me van ¿qué puedo hacer, padre? Pues toda mujer. Ok. Te va a tocar, pues, lo que te toque hacer de responsabilidad, tú vas a pagarlo. Lo que tenga de responsabilidad su papá lo pague, lo que tenga él, te lo paga. No vas a pagar todo tú, ni tampoco el todo. Si hay razones por las cuales él se negó a acercarse a Dios, alguien que tenga eso, que haya sido el responsable, se lo va a pagar. ¿Y yo qué puedo hacer para ahorita? Pues ahorita reparar el corazón de Dios, no queda de otra. No hay más que eso, que la rueda de la pasión, pégate la rueda de la pasión. No hay más. ¿Vale, padre? El libro de las horas de la Las horas de la pasión. A ver. Ese lo voy a hacer. Gracias. Padre, yo le quiero preguntar respecto a las misas gregorianas y a la indulgencia plenaria, ¿qué nos puede decir? Porque tengo entendido que cuando se da la indulgencia plenaria es favor y cuenta nueva, ¿no hay reparación de esa persona que tuvo la indulgencia? Sí, sí hay, pero hay que entender esto. Primero, ¿qué es la indulgencia? Cuando una persona la meten a la cárcel por un delito, va a pagar 10 años de cárcel, pero por buena conducta sale 4 años antes de lo que debió salir. Esa es indulgencia de 4 años. Eso es la indulgencia. En la iglesia lo que se tiene que pagar en el purgatorio se puede pagar de manera parcial o se puede pagar todo con una indulgencia plenaria. El que alcanza una indulgencia plenaria es como si acabara de nacer. Quedó borrado absoluta y radicalmente todo. El problema es alcanzar la indulgencia plenaria. Una de las hay características, no las cumples, no alcanzas la indulgencia plenaria. Una de las características, algo de lo que se tiene que cumplir para alcanzar la indulgencia plenaria, es la renuncia al pecado. Si tú tienes algún apego a un pecado, aunque sea venial, y no estás dispuesta a dejarlo, aunque sea en amor desordenado, una persona, un hijo, un nieto, lo que sea, un solo pecado venial que no queramos soltar, no somos nosotros personas aptas para recibir la indulgencia plenaria. Le tiras a la indulgencia plenaria, pero solo recibes indulgencia parcial, según la justicia de Dios, lo que te quiera conceder. Entonces, solamente que una persona se haya convertido, vamos hablando de una Teresa de Calcuta, que haga todo para una indulgencia plenaria, por supuesto que la alcanza. Porque ya está en el camino y ya está purificada en el camino. Ha sufrido con los que sufren, ha amado a los que nadie ama. Eso es lo que le pagó a ella el purgatorio. Ya es como si hubiera pagado la tercera etapa. Ella de hecho pasó en la tierra lo que nosotros se le llama la tercera etapa del purgatorio. ¿Por qué? Porque ella
vivió un desierto espiritual espantoso. En su diario ella escribió, hace meses que no oro. Muchos se escandalizaron, dejó de rezar. No, nunca dejó de rezar. No sentía nada. Había una sequedad, un vacío espiritual. Y dando amor, sin recibir de Dios una sequedad. Sin embargo, perseveró. Ella pasó, y aquí en el purgatorio ya lo vivió. Y una hora vivir eso en la tierra quita años en el purgatorio. Porque en el purgatorio ya no puedes hacer nada, y en la tierra tienes la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Por eso es que en la tierra puede tener méritos. En el purgatorio ya solamente es para pagar. Así de que decir que una persona ya hizo todo para una indulgencia plenaria no significa que ya la alcanzó. Pero por ejemplo, una persona que ya está a punto de entregar cuentas, en ese momento piensa que sí aplicaría bien. ¿O usted qué puede decir? Todo está en la justicia divina, ¿no? Sí. Todo está en la justicia divina. Si esta persona está a punto de morir, pero le preocupa su dinero, pero le preocupan sus hijos, y no se quisiera ir ya al cielo porque le preocupa algo de la tierra, ya no está entregado. Está pegada en algo. Y para que se gane la indulgencia plenaria, no tiene que haber apegos de nada. De nada. Ese es haber pasado ya una etapa de rompimiento con el mundo, con muchas cosas. Ya sufriste, porque esto es un sufrimiento. El mundo te va a rechazar, tu familia te va a desconocer, todos te van a atacar, porque ya no perteneces al mundo, y el mundo rechaza lo que no le pertenece a él. Entonces, eso es un purgatorio en la tierra. Eso el Señor le regala. Lo que, como ya pagaste y estás dispuesta a dar la vida y ya quieres estar con Él, cuando alguien ya se muere en la tierra de ganas de estar con Dios, pero está aquí porque esa es la voluntad de Dios, purificando, si se muere, Dios dice, yo pago lo que le falte. Amén. Es cuando alcanza la persona. Muchas gracias. Y la de las personas que dejan encargado que se dé misas gregorianas por ellas. Sí, pero si la persona nunca valoró la misa o fue a misa solo por irse al infierno, eso es lo que le va a aplicar. No es lo mismo que una persona enamorada de Dios que iba allá para recibirlo con alegría. Bueno, y entonces, padre, ¿cómo se puede hacer para hacer? ¿Cómo se puede hacer para...? Que va uno a la iglesia y pues uno le pide de corazón y entonces... Sí, bueno, es que tendremos que entrar a otro tema. Ahí tenemos que entrar al tema de la oración. Si alguien hace esto, son las personas que van delante de Dios, pero no para pensar en Dios, solamente para pedirle por cosas de la tierra. No van por amor a Dios. Van a misa para pedirle por alguien que se ocupa. Y si no se ocupara, a lo mejor no iban a misa. Entonces, tendremos que entrar en otro tema completamente diferente. Muy bien. Ay, padre, yo le tengo una pregunta. Padre, vamos a suponer sobre el perdón. Si yo tuve algún disgusto con alguna persona y él no quiere, yo le como rogarle, pero él se agacha como que me ignora. No quiere nada conmigo. Hubo algo que le habían robado su taxi. Entonces está cerrado la llave. Pues yo tengo la llave también, ¿verdad? De la casa de ellos, porque mi hija me dice, mira, aquí está la llave para cuando se ofrezca, aquí está. Ah, bueno. No la abrí. No sé cómo estuvo, que yo me entré y él estaba dormido. No se dice cosquillas en el piso que estaba bien dormido. Dice, un poquito, y dije, Tomás, te hablan allá afuera. Es urgente. Levántate y recibe. Dígame que voy. Entonces ya pasé yo con el Señor y le dije, ahorita viene, ya está. Yo pensé que él iba a cambiar, pero no. Sigue en las mismas. Yo quisiera que él se lo dejara. Pero él no saluda, no dice nada cuando se va. ¿Qué es lo que te corresponde? Entonces, lo que te corresponde a ti. Cuando nosotros cometemos un error o no cometamos el error, pero aquella persona no nos quiere hablar,
nosotros solamente nos toca hacer que la persona sepa que si nos habla, ahí estamos. No le voy a hablar porque si yo le hablo y ahí van a salir chispas y esto va a hacer que esta persona tenga más falta de caridad y se endeude más con Dios. Entonces no le hablo para no endeudarle, pero que sepa que si me va a buscar, yo estoy dispuesto a hablarle cuando se le ocurra. De esta manera ya nosotros ya no tendríamos la culpa de que la persona esté así. Sí, porque pues ya fueron varias veces ya y pues no quiere doblegar. Pero sí, pero no estamos obligados a doblegar a nadie. Eso lo hará Dios con la oración. Tú reza por esa persona. Tú reza por esa persona y tienes que estar en la disposición de hablarle cuando le dé su gana, para que tú no le estés rechazando o despreciando y vayas a endeudarte con Dios. Y pues ellos saben muy bien que yo los necesito bastante. Yo quiero esto, que me hagas esto, sí está bien. Todo lo que ellos necesitan, aquí estoy yo. Pero que eso es la hija, ¿verdad? Él no pide nada. Mamá, ¿me haces favor de este? Sí, aquí estoy. Cuando yo pueda. Ahora no, ahora les digo, ahora no puedo. Ahora yo tengo ganas de ir y yo a ustedes, que en casa tienen que Hace la coronilla de la Divina Providencia. En la coronilla de la Divina Providencia, donde se dice, Providencia Divina, 5 favores te pido, la salvación de mi alma, que aplaques los corazones que están en contra de mí. Por eso nosotros usamos la prudencia para que Dios con su gracia vaya calmando los corazones. Pero tenemos que ser prudentes, porque si queremos que nos hablen a fuerza y vamos a encender los corazones, pues no. Entonces, que aplaque los corazones que están en contra de mí, remedio las necesidades. Entonces, son dentro de las 5 peticiones, esta es, rézala, pídele al Señor por ese corazón. Y espera que el Señor ya pondrá el día, la hora y todo. Tú quédate tranquilo. Muchas gracias. Padre, que dice la iglesia de incinerar, quemar a los muertos, y de las fiestas, altares que se les hace el día de muertos, que se hacen ahora altares en todas partes. Bueno, de incinerar, la iglesia no ha estado de acuerdo. La iglesia quedó en silencio. Ahorita la iglesia tal vez no se haya pronunciado debido a que ya no hay panteones suficientes para toda la gente que está muriendo, pero no se ha pronunciado como decir que la iglesia acepta la incineración. Es una serie de problemas graves de incineración. En primer lugar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como para quemarlo. Segundo, los huesos de las rodillas son demasiado fuertes y el fuego no los puede acabar. Entonces, cuando incineran a una persona, tienen que sacar aparte los huesos medulares, los de las rodillas. Y ese proceso a mí se me hace como muy peligroso porque una persona que pidió que se le hiciera oración estaba metido dentro de todo ese marco de los narcos y de todo, y se estaba tratando de salir y viene y pide ayuda, pide oración, y él decía que se consagraban a la muerte y ellos tienen unos ritos para lo que se llama imponer muertos. Entonces dice que tienen gente en el CEMEFO, tienen gente encargada de los cadáveres y de la incineración, entonces ellos pueden agarrar de ahí con eso. Es bien difícil ahorita, ya ni muertos estamos seguros. Pero bueno, entonces la incineración, uno de los peligros por los que la iglesia no creó ya todo lo de la incineración, es que la gente empezó, ya ven que ahorita a través de un fuego y de una presión muy alta que lo hacen a través de máquinas, convierten las cenizas en diamante. No es un diamante natural, porque no tiene valor de diamante, pero tiene la figura y la forma de un diamante. Entonces muchos dijeron, bueno, es que quiero traer yo y poner un diamante y estar yo con llevarme acá a mi mamá, ¿verdad? Para tenerla yo en mi casa y con este diamante. Sí, pero no solamente pienses en esta generación, piensa 2 generaciones después y la abuela va a andar brincando en las puntas allá con
¿dónde va a quedar eso? ¿Dónde va a quedar? Otros que se llevan las cenizas a sus casas, hicieron en el patio un nicho, le pusieron reja, le pusieron vidrio, le pusieron protección. Sí, pero esta generación cuando muera, ¿qué va a pasar? Vienen los hijos y los nietos que ya no la conocieron. ¿A quién le van a importar esas cenizas? Se vende la casa, se destruyen las cosas, termina la urna en la basura. Por eso ahí está difícil. Y si se lleva alguien una urna a su casa, pues no descansa la persona. Ni en el Antiguo Testamento Dios lo permitió. Ni en el Antiguo Testamento. Los únicos, no se debe. Los únicos restos que Dios permitió que trasladaran de un lado a otro fueron los de José cuando iban a salir de Egipto. Solamente, y eso porque José no quería quedarse en este lugar, y luego la importancia de José en el pueblo de Israel, entonces fueron sacados sus restos y llevados para la tierra prometida. Solamente eso es. Padre, pero entonces una pregunta yo, ¿por qué existen las criptas en las iglesias? ¿Por qué hasta las ofrecen para que la gente las criptas, acuérdate que el nacimiento de las criptas viene desde antes de que hubiera cremación. Después de varios años que se está en un panteón, se abre la tumba y se recogen las cenizas y se depositaban en las criptas. No, por eso no era para el cuerpo completo, sino hasta que ya había quedado reducido a ceniza. Entonces se dejaba el tiempo suficiente para que se llevara a cabo el proceso natural. Después a alguien se le ocurrió hacerlo de una manera ya así. Pero por las cosas que se han hecho con las cenizas, es que la iglesia no ha dicho que está la iglesia a favor y promueve. La iglesia no se ha pronunciado así. lo hemos entendido mal? ¿Mande? Lo hemos entendido mal y por eso hacemos de que creen a nuestro. Miren, muchos, por ejemplo, creman a sus difuntos y donde le gustaba estar el difunto en la playa y van y tiran en las cenizas a la playa, van y tiran las cenizas. Hay muchas, ¿cómo se diría? No exageraciones, sino que abusos que se han hecho a través de esto. Porque el mismo difunto antes de morir pidió, ni me creman ni tiran mis cenizas por este lado, no se puede. Pero se hacen misas con las cenizas, o sea, así como en la misa de cuerpo presente se hacen misas con las cenizas, ya la gente que muere, luego la creman y la llevan, ya no llevan el cuerpo, sino las cenizas. La iglesia no se ha pronunciado en contra, solo no se ha pronunciado a favor por los abusos. Tal vez si no hubiera abusos, la iglesia estaría a favor. Pero por los abusos que ha habido, la iglesia tampoco ha dicho está prohibido. No lo ha dicho la iglesia. Otra pregunta más, padre. ¿Una persona que se suicidó se puede pedir por esta? Sí. Antes no. Antes en la iglesia, si una persona se suicidaba, ni siquiera se le podía celebrar misa. Estaba prohibido que llevaran el cuerpo y estaba prohibido que se celebraran misas por la persona. Después de que se descubrió que una persona puede deprimirse por falta de litio en la cabeza y esa falta de litio le puede llevar a una depresión que lo lleve a la muerte, ya no es culpable porque es una falta de un líquido. Entonces la iglesia abrió las puertas y ahora ya no importa si la persona se suicidó, no sabemos. Sabemos que se suicidó, pero solo Dios sabe las causas. Y ni siquiera si no fuera por una enfermedad ni por un problema de estos, en el proceso de morir hay muchos que se arrepienten. Por ejemplo, un suicida que se avienta de un edificio es muy claro, porque el que se cae de un edificio desde que se empieza a caer grita. El suicida a medio camino cuando ya se arrepiente. Ya se arrepiente. Ya lo demás es de Dios. Padre, una pregunta. El papá de mis hijos usa mucho eso, lo malo, las brujerías, pero encima de todo quiere abarcar a mi hijo a ese camino. Entonces mi hijo está actuando por medio de él. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? De hecho ya está abarcando a mi hija, la más chica. Tienes que llevar un proceso de liberación. Mientras tú no llevas un proceso de liberación, no puedes enfrentar eso. Ahora, como dice la hermana, que tiene sus cenizas de una hermana de él, y también se suicidó un hermano de él. ¿Y las cenizas de que se suicidó? Se lo llevaron para Sinaloa.
Y el que se murió, la que se murió aquí, la señora, sí las tiene aquí todavía. Entonces mi hijo van y comen ahí en esa casa. Lo que pasa es que hay vínculos, el difunto, el que la persona que muere, tiene vínculos con sus restos, con las pertenencias que más amaba, con los lugares que más frecuentaba, con esos son los lugares donde ellos ejercen su presencia cuando el alma no se va al juicio. Ellos nos odiaban a nosotros porque no queríamos seguir ese camino. De hecho, pues piensan que yo hice un daño en haberme casado con el hermano de ella. Y el pendiente mío es mi hijo. Si tú primero te liberas y vienes al proceso de liberación, entonces puedes enfrentarlo. Si no... Y de hecho, pues yo ya tengo una amenaza con mi hijo de que este viernes, en 8 días, tengo una audiencia. Me dice que si él quiere, él va a hablar en contra mía. Y pues el que tiene limpia la conciencia. Sí, pero la corrupción que hay ahorita es... Hay que pero pues, mira, de todos modos, si tú te liberas, vas a saber cómo proteger el corazón de tus hijos para que hagan lo que hagan con ellos no puedan meterse de lleno a todo eso. Ahora dices que yo ya he tratado de pedirle perdón a esta persona. Yo no he entendido más mil, solo que casi tuve mis 3 hijos. Ellos se metieron, las personas esas le metieron cizaña a él que yo lo engañaba con otra persona. Entonces, eso no existe. Sí, ¿Cómo se...? ahorita pues, no te queda de otra, nuestra defensa está en la oración. Ahí está nuestra única defensa. Todo el Señor se irá poniendo las cosas. Ni modo. Bueno, hay la última pregunta, a ver. Por ejemplo, escuché que si uno no tiene fe, no puede salvarse, porque no le creíste a Dios en un momento, en un tiempo determinado. Entonces, se puede decir que, como ha dicho usted, mientras que tenga tiempo de vida, tenga esperanza, ya muriendo ya, entonces... Es que sí, lo que pasa es que la falta de fe se tiene que revisar qué es. A veces un desierto espiritual se parece a falta de fe. Porque como no se siente nada, ni deseo de Dios, ni deseo de comulgar, ni deseo de orar, ni deseo de nada, se parece mucho a una pérdida total de la fe. Se tiene que revisar. Todo se tiene que analizar. No hay nada que digamos extra. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para qué? Para, como dice ese desierto Que si cuando alguien está en un desierto, ¿qué se debe hacer? Caminarlo. Nadie te va a sacar de ahí. Lo que tienes que saber es que no es eterno y no te vas a salir. Bueno. No hay más que hacer que esté bien. Pero está siguiendo la oración, Claro. la Es como la madre Teresa que decía ya no oro, pero porque ya no sentía nada, pero ella seguía haciendo lo que tenía que hacer, sus oraciones y todo, aunque no sentía nada. muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por haber venido, por haber estado. Muchas gracias y les damos la bendición a todos.